Bienvenidos estudiantes, en el curso de, esta videoclase vamos a revisar la unidad 3, la videoclase 1. ¿Ya? La videoclase 1 de la unidad 3 fundamentalmente tiene que ver con los fundamentos de la estadística descriptiva y vamos a revisar técnica asociada al muestreo estadístico. El muestreo estadístico es un procedimiento metodológico y estadístico fundamental, ¿ya? Del cual vamos a definir algunas categorías, algunos conceptos claves. Primero, ¿qué es una muestra? La muestra es un subconjunto de la población de la cual se recolectan o levantan los datos y que tiene que cumplir con el requisito de ser representativa de la población, ¿ya? A diferencia de la muestra, la población o universo es el conjunto de todos los casos que siguen una serie de especificaciones, ¿ya? Es muy importante que ustedes cuando definan la muestra señalen lo que se llama los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de la muestra. O sea, aquello que está contenido dentro de la muestra y aquel perfil que es susceptible de ser incluido en la muestra y aquel perfil que es susceptible de ser excluido de la muestra en función de ciertas especificaciones que el investigador define. Eso es fundamental a la hora de generar un muestreo estadístico robusto. ¿Siempre se usa una muestra? No, ¿cierto? Hay casos excepcionales donde no se usa una muestra, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los censos estadísticos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, para poder observar la población de Chile, hacemos un censo, pero los censos suponen movilizar una gran cantidad de recursos y suponen periodos de tiempo muy extendidos, de manera que generalmente no se usan, ¿ya? Los censos, si bien tienen una gran sensibilidad estadística, porque son capaces de incluir todos los casos que cumplen con una serie de especificaciones definidas por los criterios de inclusión de la muestra, generalmente no son usados en función de las restricciones presupuestarias o de tiempo. Por eso les señalo después que por qué no podemos estudiarla completa, ¿cierto? Porque hay dificultades asociadas al costo, al tiempo, a los plazos y a las condiciones. Y por otro lado, las dificultades de identificación, ¿ya? Si uno, por ejemplo, quisiera analizar a la población de individuos con VIH-Sida, sería muy complejo catastrarlo y tener un marco muestral completo en función de que hay dificultades para poder identificar a los sujetos poblacionales, ¿ya? De manera que generalmente lo que uno hace es producir una muestra que, si bien no corresponde a la totalidad de la población, uno puede decir que es representativa de la misma, ¿ya? Entonces, para que una muestra sea representativa, tiene que reproducir los rasgos esenciales asociados a la población que yo quiero caracterizar. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero caracterizar a la totalidad de los estudiantes que cursan la carrera de psicología en universidades privadas en Chile, ¿cierto? No puedo, por ejemplo, seleccionar una muestra solamente de los estudiantes de la UNIAC, por ejemplo. Esa muestra no es representativa porque los estudiantes de la UNIAC no son estudiantes representativos de la totalidad de los estudiantes que cursan carrera de psicología en universidades privadas en Chile. De manera que efectivamente la muestra tiene que reflejar cualitativamente, ¿cierto?, las características esenciales de la población de la cual yo extraigo la muestra, ¿ya? Eso es sumamente importante y vamos a revisar algunas condiciones ya para que la muestra cumpla o satisfaga el criterio de representatividad. Entonces, hay una deficiencia, ¿cierto?, que es lo que tenemos que nosotros que subsanar, que es el tema de que efectivamente si yo puedo extraer una muestra que no sea representativa de la población, en cuyo caso yo voy a efectivamente caer en lo que llamo sesgo metodológico. Ya los sesgos sistemáticos son los sesgos asociados, ¿cierto?, a un proceso deficitario de selección de las unidades de muestreo o de selección del diseño muestral, que es algo que ustedes tienen que evitar o minimizar en el proceso de definición del diseño muestral, ¿ya? Porque fíjense que siempre el objetivo es seleccionar una muestra representativa para que nosotros podamos aplicar o ejecutar técnicas de diferencia estadísticas que nos permitan inferir resultados de una muestra a una población. El objetivo del muestreo básicamente es disponer de una muestra que nos permita generalizar resultados a nivel empírico, ¿ya? Por eso siempre el objetivo de la estadística
¿cierto?, es minimizar esta diferencia que se puede generar entre la muestra y la población, que es lo que llamamos estadísticamente como error de muestreo. El muestreo siempre va a tener asociado un error de muestreo. La idea es minimizar ese error de muestreo, controlarlo de manera que sea lo mínimo posible, ¿ya? Nunca va a ser cero, porque la única forma que sea cero es teniendo la población. Sin embargo, nosotros disponemos de ciertas herramientas estadísticas para poder minimizar el error de muestreo y maximizar la probabilidad de que la muestra sea representativa de la población de referencia. Pueden observar en esta representación lo que tenemos, que es la población, que es el grupo de sujetos, la muestra, y lo que está dentro, o sea, cada sujeto es lo que llamamos elementos de la muestra, unidades de muestreo de la muestra, ¿ya? Son muy importantes que ustedes reconozcan esa característica conceptual, esa diferencia conceptual en el proceso de muestreo. Entonces, siempre el objetivo del muestreo cuantitativo va a ser seleccionar casos representativos para la generalización empírica, o sea, para la capacidad de poder exportar resultados de una muestra a una población por medio de técnicas de inferencia estadística, ¿ya? Entonces, este es un poco un cuadro que representa el proceso del muestreo cuantitativo y la esencia del muestreo cuantitativo, de por qué lo utilizamos. Entonces, es importante, ¿cierto?, el criterio de representatividad, ¿ya?, que es lo que está acá señalado, que es que la muestra elegida se acerque lo más posible a la población de referencia, ¿ya? Nunca se va a acercar 100%, pero la idea es maximizar, ¿cierto?, la probabilidad de que la muestra se acerque a la población, ¿ya? Porque justamente, como les comentaba anteriormente, el objetivo de la inferencia estadística es, a partir de estadísticos muestrales, estimar parámetros poblacionales. Los parámetros siempre son las características de la población, mientras que los estadísticos son las características de la muestra. Entonces, la idea es que a partir de estadísticos muestrales yo pueda exportar o pueda generar, conclusiones para parámetros poblacionales. Entonces, para que uno pueda cumplir el criterio de robustez, ¿cierto?, de la muestra, para que la muestra se acerque cada vez lo más posible a la población, tengo que cumplir con 3 condiciones mínimas. Primero, que tiene que ser una muestra aleatoria. Segundo, que la muestra tiene que tener un tamaño mínimo. Y tercero, que, ya lo habíamos comentado, tiene que ser representativa de la población. La aleatoriedad de la muestra dice relación con un principio que vamos a llamar de equiprobabilidad. Esto quiere decir de que en la nómina de los sujetos de las unidades de muestreo, yo pueda que todas las unidades de muestreo tengan la misma probabilidad de ser considerado la muestra. Eso es algo muy importante, y esto se asemeja, ¿cierto? La aleatoriedad es el equivalente cotidiano que nosotros tenemos del término azar, ¿ya? O sea que las unidades de muestreo sean seleccionadas por un principio matemático de azar, de probabilidad estadísticamente conocida, ¿ya? Por lo tanto, las unidades de muestreo todos tienen que tener una probabilidad conocida de ser elegida en la muestra. Por ejemplo, si ustedes tienen un marco muestral con 10 unidades de muestreo, cada unidad de muestreo, y quieren seleccionar, por ejemplo, una muestra de 5 personas, cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de ser elegido de un décimo, ¿ya? 1 del total de personas o participantes de la muestra, que son 10. Lo otro es el tamaño mínimo. Evidentemente, el tamaño mínimo depende de las características o las magnitudes cuantitativas de la población. Si yo quiero estudiar la población chilena, que somos aproximadamente 17 millones y medio de habitantes, no puedo seleccionar una muestra de 100 personas. Claramente ahí no estoy cumpliendo el requisito de tamaño mínimo, ¿ya? El tamaño mínimo es un criterio asociado a el tamaño de la población, la cuantía de la población, a partir de la cual yo voy a extraer la muestra. Y lo otro tiene que ver con el criterio de representatividad, que es el criterio más importante del diseño muestral, que tiene que ver con que todas las características de la población tienen que estar presentes en la misma proporción en la muestra, ¿ya? Por ejemplo, si en una población si yo quiero seleccionar una muestra representativa de la población chilena, en donde aproximadamente el 54% son mujeres y el 46% son hombres, extraigo una muestra, debería replicar la misma distribución por género en la muestra elegida. No podría tener 3 mujeres, 30% mujeres y 70% de hombres. En ese caso, mi muestra no sería representativa de la población, ¿ya? ¿Por qué? Porque el parámetro poblacional de distribución por género
aproximadamente 54% mujeres, 46% hombres. Si yo replico una muestra con 30% mujeres o 70% hombres u otra distribución de proporción por género de la muestra, no estaría siendo representativo, ¿ya? Lo mismo con el ejemplo que les señalo después, ¿cierto? Si yo entrevisto o quiero hacer una encuesta de satisfacción con los consultorios públicos o con la asistencia primaria en general, ¿cierto? Y les pregunto solamente a 20 personas que fueron entrevistadas después de la atención de un médico y el 90% declara estar satisfecho, muy satisfecho, claramente uno podría decir este ejercicio, ¿cierto?, no representa las características de la población, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 20 personas no cumple con el requisito de tamaño mínimo y además, ¿cierto?, estas 20 personas fueron seleccionadas por un mismo médico. Lo más probable es que este mismo y en un solo consultorio. Por lo tanto, ese un médico y ese un consultorio puede ser no representativo, o lo más probable es que no sea representativo de la realidad general de la atención público primaria en Chile, por ejemplo. Entonces, vamos a decir como corolario o como axioma que si la muestra es aleatoria y tiene un tamaño adecuado a las características de la población, entonces como consecuencia va a ser representativa. La representatividad es más bien una cualidad de la muestra obtenida, ¿ya? Sin embargo, la aleatoriedad y el tamaño mínimo son elementos controlables, ¿ya? Lo importante es que ustedes sean capaces de aleatorizar la composición de la muestra y de asegurar un tamaño mínimo que permita representar las características de la población. Sin embargo, recuerden que la representatividad no es un parámetro estadístico controlable, porque más bien depende del azar, en el caso de la aleatoriedad, y de la cantidad de casos que yo esté seleccionando. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 estudiantes de psicología que representan el universo de estudiantes de la Universidad Privada Chilena y saco una muestra aleatoria simple de 1.000 estudiantes, efectivamente estoy cumpliendo con el criterio de tamaño mínimo. 1.000 estudiantes parecería ser un tamaño adecuado para la población de referencia. Y yo saco 700 estudiantes de la Santo Tomás de forma aleatoria. Es muy probable que esos 700 estudiantes hayan sido los 700 estudiantes que estaban en los 10.000 estudiantes de psicología previo. Matemáticamente eso es posible, ¿ya? Sin embargo, la probabilidad de eso que se ocurra es mínimo, ¿ya? Es mínima. Entonces, lo que es importante es que ustedes sean capaces de que aleatoriedad y tamaño mínimo son elementos que son estadísticamente controlables. Ustedes pueden aleatorizar, eso es controlable, y pueden aumentar el tamaño de la muestra de manera que se acerque más a las características de la población. Pero más bien la representatividad es una cualidad de la muestra obtenida que generalmente se desprende como consecuencia de la aplicación del principio matemático de equiprobabilidad, o sea, del principio de aleatoriedad y de tamaño mínimo de la muestra. Entonces, un resumen fundamental es que las condiciones fundamentales que tiene que cumplir una muestra es que comprendan parte del universo y no la totalidad. Si comprenden la totalidad del universo, no es una muestra y más bien es un censo o una población. Lo segundo es que la amplitud estadística proporcionada sea proporcional a la magnitud del universo, que ustedes consideren de que las características de la muestra reflejan la característica de la población. Lo segundo es que tienen que ustedes minimizar la probabilidad de injerencia de sesgo estadístico, ¿ya? De que, por ejemplo, ustedes seleccionen unidades de muestreo con algún principio de discrecionalidad del investigador y no con un principio matemático estadístico que es el que debería aplicar en una muestra aleatoria que busca ser representativa de la población, ¿ya? Y vamos a definir muy grosso modo, porque esto después tiene otras ramificaciones conceptuales, pero fundamentalmente en términos de la clasificación de las muestras, vamos a tener familias de muestras que vamos a llamar probabilísticas y familias de muestras que vamos a llamar no probabilísticas, ¿ya? Las muestras probabilísticas son aquellas que nos permiten maximizar la probabilidad de representatividad de la muestra, ¿ya? Y se caracterizan, bueno, por el principio de equiprobabilidad fundamentalmente. O sea, todas las unidades de muestreo tienen la misma probabilidad de ser elegidas en la muestra. Un ejemplo muy claro, ¿cierto?, es el de la lotería, ¿cierto? Si yo saco un número al azar, todas las bolas que están dentro ¿cierto?, de la tómbola tienen la misma probabilidad de ser elegidas en la muestra. Por lo tanto, yo efectivamente podría imputar representatividad en la población.
Y las muestras no probabilísticas son aquellas cuya elección de unidades de muestreo no depende de la probabilidad, no depende de un principio mecánico estadístico, sino que más bien de la discrecionalidad del investigador, ¿ya? Muchas veces este tipo de muestras se eligen por motivos de tiempo, por motivos de restricción presupuestaria, por motivos de característica de la población, etc. Pero lo importante es que las unidades de muestreo no se eligen por fórmulas matemáticas ni de aleatoriedad, ¿ya? Un ejemplo claro, ¿cierto?, es cuando uno quiere, por ejemplo, entrevistar a las mujeres de la calle y entrevista a la mujer más atractiva. Efectivamente, no estoy seleccionando a todas las mujeres, no todas las mujeres que pasan van a tener la misma probabilidad de ser elegidas en la muestra, sino aquella que yo considere más atractiva. Entonces, evidentemente, ahí no voy a estar aplicando un criterio estadístico, sino que más bien un criterio no probabilístico de discrecionalidad. Lo mismo en las bolas calientes, la elección de países en la tómbola para la Copa del Mundo en fútbol, ¿ya? Cuando se decía de que efectivamente las personas, las tómbolas tenían un principio estadístico aleatorio, pero el que sacaba la bola más caliente. Por lo tanto, las bolas más calientes tenían más probabilidad de ser elegidas en la muestra de aquellas que eran frías o de aquellas que no eran calientes. Entonces, efectivamente, ahí nos está cumpliendo con un criterio de equiprobabilidad. Y les quiero plantear este ejercicio para que ustedes lo puedan comentar, ¿cierto? Un ejercicio muy sencillo en donde les planteo una situación y mi idea es que ustedes sean capaces ya de empezar a ejercitar y entrenarse con las categorías conceptuales que hemos adquirido. A partir de este ejercicio, ustedes sean capaces de identificar cuáles son las variables que están en juego, ¿ya? Cuál es el modelo explicativo. Por modelo explicativo me refiero a la relación o al cuadro que identifica la variable dependiente con la variable independiente. ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿Cuál es la población de referencia? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuál puede ser un posible tipo de muestreo? ¿Ya? Ojo que la relevancia de este ejercicio es que ustedes sean capaces de inferir información a partir de pequeñas líneas, ¿ya? A través de pocas líneas, perdón. Esto es un ejercicio metodológico de codificación de información que es muy útil para poder entrenarse en el grado, ¿cierto?, de familiaridad que uno va a tener con los conceptos que hemos adquirido, ¿ya? Lo importante es que ustedes a partir del ejercicio puedan identificar lo que se les pide, pero además sean capaces de justificar sus decisiones metodológicas y decir, bueno, a mí me parece que este tipo de muestreo es probabilístico porque cumple estas ciertas condiciones, no probabilístico porque cumple ciertas condiciones. Entonces los invito a que ustedes en el marco de los foros y de las comunidades de aprendizaje puedan generar discusiones sustantivas y conceptuadas con sus compañeros para poder responder a este pequeño ejercicio que se les plantea en esta videoclase. Muchas gracias, estudiantes, y espero verlos en la videoclase.